Buenas a todos, bienvenidos a Infórmame, un nuevo espacio divulgativo que realizamos desde el Museo de la Evolución Humana con la intención de daros a conocer las noticias más actuales y más importantes relacionadas con este maravilloso mundo. Comenzamos. A finales de 2021, la prestigiosa revista Science enumeró lo que, según su criterio, fueron las 10 noticias científicas más importantes de todo el año. Una de ellas está relacionada con los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, en concreto con Galería de las Estatuas. En ella y en otras dos cuevas de Siberia se logró obtener ADN nuclear procedente del sedimento y no de ninguno de los fósiles encontrados en su interior. Aunque la obtención de ADN a través de desechos orgánicos presentes en el sedimento, tales como pueden ser heces, sangre u orina, ya se había logrado en 2017, siempre se había obtenido únicamente ADN mitocondrial, es decir, el que procede únicamente de la madre nos cuenta solo la mitad de la historia, nunca ADN nuclear, que procede tanto de la madre como del padre, pero que es mucho más difícil de secuenciar. Los resultados obtenidos del ADN nuclear de Galería de las Estatuas nos hablan de que varios individuos neandertales ocuparon la cavidad en diferentes momentos. Un varón estuvo en su interior hace al menos unos 110.000 años aproximadamente, y posteriormente, en torno a los 80.000 años, 4 mujeres estuvieron en la cavidad. Lo más curioso de todo esto es que tanto el ADN del varón como el ADN de las 4 mujeres no está relacionado genéticamente entre sí, lo que posiblemente nos está hablando de una sustitución poblacional entre ambos momentos. La mayor parte de los resultados obtenidos a través del sedimento de las dos cuevas siberianas, conocidas como Chajirskaya y Denisova, están relacionados con esos grupos humanos descubiertos por primera vez en 2010 a través del ADN mitocondrial hallado en los fósiles de una de ellas, Denisova. De ahí que hoy en día a esta población se la conozca todavía comúnmente con el nombre de denisovanos. Precisamente sobre estos grupos humanos, los denisovanos, hace poco se publicó un artículo en el que no solo se aumentaba el número mínimo de individuos, ya son casi una docena los conocidos a través de sus fósiles y a través de su ADN, sino que además se retrasaba la fecha de origen hasta los 200.000 años aproximadamente. En ese nivel arqueológico, los investigadores hallaron un conjunto de herramientas que se asocian a estos grupos humanos. Es la primera vez que conocemos industria lítica fabricada por ellos. Hasta ahora, todos los fósiles denisovanos se habían hallado en esa zona de Siberia, pero en 2019 se publica por primera vez y de forma inequívoca el primer fósil denisovano fuera de ese territorio. En concreto, se trata de una mandíbula hallada en la cueva china de Baisilla, a unos 3.280 metros sobre el nivel del mar en la meseta tibetana. Identificada a través del ADN, esto nos indica que los grupos denisovanos se expandieron a otras latitudes mucho más alejadas de su territorio. Esto viene a confirmar algo que ya se sospechaba, dado el alto porcentaje de ADN denisovano que poseen algunas poblaciones actuales de Australia, Papúa Nueva Guinea o, sobre todo, Filipinas. El hallazgo de esa mandíbula en el Tíbet, de unos 160.000 años de antigüedad, explica, entre otras muchas cosas, la adaptación que poseían los denisovanos a ambientes con poco oxígeno, vinculada a la presencia en su ADN del gen EPAS1 y que no era necesario en Siberia. Una posible hibridación entre grupos denisovanos y grupos de Homo sapiens en el pasado podría ser la explicación a la presencia actual en las poblaciones tibetanas de ese gen EPAS1 que las permite sobrevivir a grandes altitudes incluso con un 40% menos de oxígeno de lo habitual. La primera llegada de los humanos modernos, es decir, de nuestra propia especie Homo sapiens, a estas zonas de la meseta tibetana se produjo al menos hace unos 40.000 años. Esto quiere decir que la hibridación entre ambos grupos se tuvo que producir en momentos anteriores. Y hasta aquí este primer Infórmame desde el Museo de la Evolución Humana en Burgos. Si os ha gustado, nos vemos en el siguiente.